Buenos días, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán, en este martes 15 de febrero del 2022. Hoy, como siempre, saludando a todas las personas que nos siguen en Estados Unidos, gracias por su preferencia, deseando se encuentren siempre bien. A todas las personas que nos siguen en el resto del país a través de www.tvmonarca.com, donde nos estamos ahí transmitiendo en vivo las 24 horas del día al ingresar a su televisión con internet, www.tvmonarca.com. Estamos en estas otras redes sociales para ustedes y al final pondremos nuestros teléfonos para que nos llamen. Gracias por sus llamadas. 15 de febrero, vamos a saludar a las personas que celebran su onomástico este día: a Jovita, Faustino, Sigifredo o Sigfrido también, Georgina, Claudio, ¿a quién más tenemos? Al beato Andrés de los Condes. Felicidades a todas las personas que cumplen años o están celebrando algún aniversario, que gocen de buena salud. Vamos a saludar hoy con mucho afecto a este gran historiador, al doctor en historia, Ramón Alonso Pérez Escutia, que hoy está cumpliendo años. Felicidades, Ramón Alonso, quien ha escrito, investigado y publicado mucho acervo histórico, no solo del oriente de Michoacán, sino de todo el estado e incluso de otras partes del país donde lo han invitado a hacer investigación histórica. Así es que te deseamos que te encuentres bien, Alonso, junto con toda tu familia, que gocen de buena salud. Pronto estará con nosotros hablándonos sobre esta historia de la llegada de la religión católica al reino purépecha. Estamos también saludando a Chilo Valenzuela, que cumple años, a Lupita Martínez, está cumpliendo años, a Oscarín Bravo, está cumpliendo años, Ezequiel Pérez, a Elizabeth Vaca Morales, felicidades, a Marcos Bucio, felicidades, a Jorge Olivares, hasta Estados Unidos, Coquis, un abrazo fuerte, que te encuentres bien de salud. A Jesús Marín, felicidades, a Marco Antonio Martínez Sandoval, felicidades, y a Mónica Pérez. Todos ellos nos siguen a través de las redes sociales TV Monarca o de TV Tajimaroa. Recuerden, estamos en diferentes plataformas para llevarles a ustedes. Saludo a todo el oriente del estado de Michoacán. Este martes 15 de febrero, un saludo muy afectuoso. Nos vamos con La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado y uno de los más importantes en la provincia mexicana. La Voz. Se confrontan gobierno y etnias. Fue derribado por indígenas por exaltar esclavitud, según afirmaron. Hay 24 detenidos. Encuentran con cadáveres casas en Tierra Caliente, en las regiones de Tierra Caliente y Sierra Costa, las cuales se encuentran en medio de una guerra entre grupos del crimen organizado. Se han encontrado dentro de las viviendas abandonadas por personas desplazadas por la violencia más de 400 cadáveres y restos humanos, según lo expuesto por el activista Alejandro Mireles Valencia, hijo del fallecido José Manuel Mireles Valverde, uno de los fundadores de los grupos de autodefensa, luego del reforzamiento militar en al menos 4 municipios y la limpieza de 43 comunidades que eran ocupadas por el narco. Personas empezaron el retorno a sus propiedades realizando los macabros hallazgos. ¿Qué país? Logra la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo recursos para cumplirle a sus trabajadores
En gestión del rector Raúl Cárdenas se obtuvieron recursos extras por 650 millones de pesos, con lo que hizo frente a los compromisos de fin de año. Bueno, esto ya lo sabíamos. Fallece Iván Reitman, aclamado director, el legendario cineasta, director de las versiones originales de Los Cazafantasmas, murió a los 75 años de edad, según confirmó su familia. PSG de Messi se mide al Madrid en los octavos de final de la UEFA Champions League. Messi vuelve a enfrentar al Real Madrid, ahora con la camisa de los parisienses. Vamos a ver un momento a qué horas es este partido. Va a estar de emoción. Bueno, blindan sueldos de la Universidad Michoacana. Bien, tenemos allá pues muertos en diferentes casas y hogares allá en Tierra Caliente, algunos ya de tiempo putrefactos. Qué barbaridad. Impactaría al patrimonio cultural. Destapan conflicto social, destruyen el monumento a los constructores. Tras varios meses de fallido diálogo, activistas por su cuenta definieron derribar la figura pues no es de Fray Antonio, sino de todo el conjunto de este monumento. Desde hace años, diversos grupos habían pedido el retiro por considerarlo esclavista y racista. Pues sí, se ponían los indígenas allí cargando las pesadas losas de cantera que construyeron el acueducto, que fue una obra importantísima de Fray Antonio de Mendoza, que fue un gran humanista. Él no tiene, ¿qué culpa tiene que hayan hecho este tipo de diseño? Fue el que defendió mucho a los indígenas. Quizás no sepan estos que hicieron eso, pero sí el hecho de haber estéticamente presentado allí prácticamente, sí, como esclavos a estos indígenas. Eso hay que decirlo, que no se aprueba la forma en que se hizo, y también pues la no respuesta de las autoridades durante varios años. Ahí todos tienen la culpa. Festejan al rey Tanganzuan. Ese fue uno de los pretextos, ¿no? También conmemorar al rey Tanganzuan. Cambiará nombre a cabecera, buscan que sea Taretan de Ortiz. Petición de varios sectores indican en honor a Lucas Ortiz, educador querido en la región. Académicos, promotores culturales y profesionistas de esta población en pública petición para que la cabecera municipal denominada Taretan de Terán cambie su nominación a Taretan de Ortiz en honor del educador mexicano, poeta michoacano e impulsor de instituciones educativas en su pueblo natal, Lucas Ortiz Benítez. Pues a ver qué dicen los de Terán, ¿no? Tantas cosas que hay que hacer y donde tenemos en conflictos a veces. Sigue la violencia, todo lo que da. Matan a 3 personas en taller mecánico. Sujetos irrumpieron en forma violenta en negocio automotriz ubicado en la colonia San Isidro, en Ciudad de Hidalgo, y dieron muerte a balazos a 3 varones. Hasta el momento los ahora occisos están en calidad de desconocidos. Pues sigue la violencia por todos lados. Vamos a más información. Esperemos que sea positiva. Exigen alto a violencia. Grupos de periodistas en varios puntos del país salieron a reclamar justicia. Banamex compró a $19.78 el dólar y lo vendió a $21.96. Bancomer lo compró a $19.78 y lo vendió a $20.69. Afirme lo compró a $19.50 y lo vendió a 21 pesos. Bueno, el que lo compra mejor es Bancomer y lo paga mejor también Bancomer.
19.69. Bueno, no, el que mejor lo paga es Banamex 21. A ver, vamos con calma. Banamex lo compra usted a 19.78. También Bancomer lo compra a 19.78 y Afirme se lo paga usted a 19.50. Es el que menos lo paga más barato, Afirme. Y a la venta, el que se lo vende más barato, efectivamente, es Bancomer también. La bolsa mexicana baja 1.68%, los CETES pagan 5.75%, cifras de inflación en Michoacán de las más altas del país. La inflación en Michoacán de las más altas, híjole, ni que fuéramos un estado rico como Nuevo León o Guadalajara, ¿no? O Jalisco. Meta cerraría la red de Facebook, la matriz de Facebook. Meta ha amenazado con cerrar servicios como sus redes sociales, Facebook e Instagram, en la Unión Europea si las normativas comunitarias siguen sin permitirle en el futuro transferir datos de sus usuarios europeos a Estados Unidos. Así lo denunció la empresa en un informe presentado en la Comisión de Seguridad de Intercambios de Estados Unidos, en el que ha abordado la problemática a la que se enfrenta su negocio. Bueno, pues ha habido abusos, también hay que reconocerlo, de las redes sociales, monopolizar sobre todo las redes sociales. Evite enviar mal los depósitos de dinero, aunque resulta difícil recuperar recursos, sí es posible, señalan. Pues sí, porque una equivocación. Condenan críticas de López Obrador a periodistas. Defensa solicitó un plazo razonable a Anaya, que fuera candidato del PAN a la presidencia, que está radicando en Estados Unidos. Dice aquí Ricardo Anaya, quien se encuentra en Estados Unidos y es acusado por la Fiscalía General. Tenemos foto de Ricardo Anaya y es acusado por la Fiscalía General de la República de haber recibido sobornos de la trama Odebrecht. No acudió a su audiencia ante un juez, lo que puede abrir la puerta a una orden de captura. El Consejo de la Judicatura Federal informó que la audiencia inició ayer a las 10:15 en el reclusorio norte de la Ciudad de México, con la presencia de todas las partes: Defensa, Fiscalía y ofendidas, Unidad de Inteligencia Financiera y Cámara de Diputados. Sin embargo, el imputado no se presentó y al inicio de la audiencia la defensa solicitó un plazo razonable para justificar la inasistencia del imputado, sin expresar la razón de su no comparecencia. El Ministerio Público se opuso a la concesión de una prórroga adicional, expresando que su no comparecencia se trataba de una conducta reiterada, así como que hasta el día de hoy no se tenía registro de su ingreso a territorio nacional. Bajo ese contexto, el juez del Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio, Marco Antonio Fuentes Tapia, al considerar que no tenía base la pretensión de la defensa, es decir, ese plazo ampliado, no concedió dicha prórroga. El juez de control preguntó a la Fiscalía si estimaba solicitar alguna cuestión, a lo que el Ministerio Público respondió que no. Bueno, desprendido de esto, aunque la Fiscalía General de la República no pidió en este momento la orden de captura, la no presentación del acusado abre la puerta a una posible detención si se requiere. Tenemos un gobierno que ataca a opositores y defiende a delincuentes. Hoy se llevó a cabo la audiencia, pero se suspendió. No me voy a dejar, pero tampoco voy a seguir hablando de las mentiras de Lozoya, exdirector estatal de Pemex, quien ya está en la cárcel y podría quedarse ahí 54 años por, dice aquí, ratero y mentiroso, dijo Ricardo Anaya en Twitter, quien sostuvo que no entrará en el juego. La audiencia ya había sido pospuesta en agosto, octubre y noviembre pasado, a finales de enero,
tampoco hubo audiencia porque el juez se enfermó. Anaya, es candidato a presidencial del PAN, salió de México el pasado 5 de julio y se instaló en Nueva York, donde ha denunciado una persecución en su contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, contra quien perdió de elecciones en 2018. La Fiscalía acusa a Anaya de haber recibido 6.800.000 pesos de la trama famosa de Odebrecht a cambio de su voto a favor de la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto. Bueno, pues ahí va a seguir esto. Vamos a ver en qué queda este asunto. Arde París. En el esperado duelo, esta tarde comienza la serie de octavos de final de la Liga de Campeones entre PSG y el Real Madrid, de Kylian Mbappé y Lionel Messi lideran el ataque en la capital francesa. En la Liga CONCACAF, Santos buscará ventaja al recibir al Montreal en la ida de octavos de final. Así es que hoy el partido de Real Madrid será a mediodía a las 2 de la tarde. Después, a las 2 de la tarde también, Sporting contra Manchester City. A las 7 de la noche, en la segunda división de fútbol mexicano, Venados contra Tampico. Y a las 21 horas, Rayados contra Correcaminos en Fox. Santos contra Montreal de la CONCACAF a las 9 de la noche. Todo esto en deportes. Gracias a La Voz de Michoacán, que trae todo muy sintetizado en deportes. Bien, en espectáculos, que trae cultura, bienestar, belleza, cocina, Impacta Avance, dieron a conocer el primer tráiler de la cinta Doctor Strange en el multiverso de la locura, que será estrenada en mayo. Explota Nodal, se enoja cantante por las críticas que le lanzan los fans de Belinda en redes. Señalan que se siente decepcionado con la artista. Bueno, lo importante es estar en el juego. Nosotros decíamos aquí que era un juego de intereses. Esta pareja y Belinda pues ha aprovechado muy bien esto para estar siempre en la nota de la farándula. Actuación, Cosío es muy rudo gracias a personajes de villano, lo felicitan criminales, dice el actor. Debe de estar muy contento por esas felicitaciones, ¿no? Con paso firme avanza Adrián Palma y los de El Código. Es esencial leer Inicia siglo Neftalí Coria de una manera amena. Escritor incentiva hábito por la lectura. Torroja genera polémica porque la cantante y ex vocalista del famoso grupo Mecano, Ana Torroja, está de nuevo envuelta en el marquesado que el dictador Francisco Franco concedió a su abuelo. Sí, ¿tienes alguna imagen de Ana Torroja? La intérprete de Hijo de la Luna y Contratiempo tiene muchos seguidores, pero también cuenta con detractores. Bueno, no se acaba esto, ¿no? Cada quien pues tiene sus asuntos y los que no están de acuerdo pues se enojan, pues no tienen por qué enojarse. En esta ocasión son las asociaciones de víctimas del franquismo las que agitan las aguas para reprobar la renovación en tiempos democráticos del título nobiliario reivindicado por la artista y con el que su abuelo fue premiado durante la dictadura. El pasado mes de noviembre, la cantante de 62 años, previo acuerdo con sus hermanos, solicitó al Ministerio de Justicia español heredar el marquesado que Franco otorgó en 1961 a título póstumo a su abuelo paterno, Eduardo Torroja Miret, en reconocimiento a su labor en el campo de la ingeniería civil. Bueno, si es un reconocimiento profesional, pues quien se lo haya dado, si lo merece, pues tiene razón de aceptarlo.
en este caso pues su abuelo. La iniciativa de la artista española provocó de inmediato las protestas de quienes consideran que la renovación del membrete nobiliario otorgado por el dictador supone una humillación para los afectados más allá de los méritos profesionales del condecorado. Entonces ya le van a ordenar que haga o que no haga los que son condecorados, argumentando esta otra cosa. Ana Torroja es marquesa por la gracia del dictador Francisco Franco y la firma de la ministra de Justicia. Es un insulto a las víctimas de la dictadura y un menosprecio democrático que el gobierno de 2022 herede la mirada de un dictador y ratifique sus decisiones. Lamento la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Lamentó la asociación. Bueno, pues si el mérito fue ingeniero civil y hizo grandes obras, fue para beneficio de la sociedad, ¿no? Independientemente de quien le haya otorgado ese reconocimiento. Yo fui el decepcionado, explota Nodal en contra de los fans de Belinda. Ella sale perdiendo. Decepción la que me llevé yo, y como fans mejor ni sigan porque la única afectada va a ser Belinda, dice Cristian Nodal. Bueno, eso se veía venir, ¿no? Vamos a otra información. Recuerde, trae el horóscopo y trae el crucigrama, que les gusta mucho a algunas personas. Podrán votar en Twitter. En la emisión de los premios Oscar habrá categoría informal sobre la cinta favorita de los fanáticos. Bueno, es otra visión la que se tiene, ¿no? A ver si no se contrapone con los electores profesionales que tiene el Oscar. Bueno, consideramos que puede ser una buena experiencia. Nos vamos ahora con la información breve internacional para ustedes, para que estén informados de lo que acontece en el mundo. Estados Unidos sigue creyendo que Putin no tomó su decisión final sobre Ucrania. Al secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Rusia pues dio un mensaje pues conciliador, pero pues no se sabe todavía. Trudeau invoca poderes excepcionales ante protestas anti-COVID en Canadá. Pues sí, se está creciendo estos movimientos contra las restricciones por COVID. Pues vamos a ver de qué se trata estos poderes excepcionales. Trudeau invoca poderes excepcionales ante protesta anti-COVID. El primer ministro canadiense Justin Trudeau invocó el lunes poderes de emergencia para acabar con los bloqueos ilegales en la frontera con Estados Unidos en medio de protestas contra medidas sanitarias anti-COVID-19 que persisten desde hace más de 2 semanas. Pues sí, grandes afectaciones a la economía en Canadá. Vamos a ver otra información. Kiev y Washington calculan invasión rusa esta semana y ONU llama a desactivar la crisis. Pues ahí siguen los escarceos y los, ¿cómo se llama? Cuando el boxeo, ¿no? Las fintas, a ver quién pega primero. El Brasil-Argentina por la eliminatoria sudamericana Qatar 2022 deberá disputarse nuevamente. Estados Unidos traslada a Kiev a Lviv su embajada en Ucrania. Pues quiere decir que tiene por ahí cuando menos alguna información de que sí pueda haber alguna invasión rusa a Ucrania. Más de 660 parejas se casan en San Valentín, en un suburbio de la Ciudad de México. Qué bueno. Rusia solicita a Honduras extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Estados Unidos solicita a Honduras extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. A ver, esto algo saben,
Dice, Estados Unidos solicitó a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, sobre quienes pesan señalamientos por narcotráfico, informaron el lunes a la agencia France Press fuentes oficiales cercanas al proceso que se lleva a este expresidente. Rusia anuncia la retirada de algunas de sus tropas de la frontera con Ucrania. Fíjense cómo se vienen dando todas estas, que les digo yo, fintas. Ahora ya mandan un mensaje. Los rusos dicen que anuncian este martes que algunas de las unidades militares desplegadas cerca de la frontera con Ucrania, cuya presencia hacía temer una operación militar inminente en el país vecino, comenzaron a volver a sus cuarteles. Bueno, esperemos que esto sea un buen mensaje de los rusos. Protestas por ataques y asesinatos de periodistas en México. Barrio por barrio, Cuba discute matrimonio gay y maternidad subrogada. Grandes temas en un país como Cuba. Vamos ahora a irnos con información nacional del Diario Grande de México y La Voz de Michoacán, que cada momento se están actualizando también. El día de hoy tenemos en primera plana: López Obrador exhibe carta en la que pide al INAI informar ingresos de Loret de Mola. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que los periodistas deben de dar a conocer sus ingresos económicos y señaló que la vida pública debe de ser cada vez más pública. Újule, pues se le va a seguir armando la discusión. Los periodistas, al contrario, son los que menos deben de estar, están más en riesgo, pero sobre todo, pues todos hacemos labor pública, si a esas vamos, ¿no? Las calumnias de López Obrador siguen escalando. Loret de Mola desmiente acusaciones contra su esposa. El periodista refirió que aunque el señalamiento contra su esposa ha sido desmentido, la mentira sigue siendo impulsada desde el Obradorato, dice Loret de Mola. López Obrador acusa a Enrique Krause de ser el mesías del conservadurismo. En Palacio Nacional, el presidente López Obrador también criticó los trabajos del historiador Krause. Por otro lado, aquí en esta misma conferencia matutina el día de hoy, el presidente López Obrador dijo: me da mucho orgullo que mis hijos resistan, se han portado muy bien, dice López Obrador. Yo les pido que se sigan portando bien como lo están haciendo y agradezco al Creador de que no pintan para ser como el hijo de José María Morelos, que se volvió traidor y se pasó al bando de los conservadores, expresó López Obrador. Bueno, caray, esa referencia pues duele. José María Morelos pues no puede mandar sobre sus hijos ya grandecitos o él ya muerto, ¿verdad? Algunos órganos autónomos deben desaparecer, pero no dará tiempo, dice López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los organismos autónomos fueron estructuras que se crearon para facilitar la privatización. Vamos a ver en referencia a qué privatizaciones. Dice el presidente López Obrador, aseguró que algunos órganos autónomos deben de desaparecer, pero por tratarse de reforma constitucional ya no daría tiempo y el bloque conservador no aprueba nada. Viendo lo de las propuestas para que se mantengan estos órganos, ya no nos dará tiempo, dijo, a nosotros, y además genera mucha polémica, se requiere reforma constitucional y los del bloque conservador no aprueban nada. Son organismos que deberían desaparecer. Ahora que estoy haciendo este oficio para la transparencia, a ver con qué salen. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que los autónomos fueron estructuras que se crearon para facilitar la privatización, el despojo de bienes nacionales.
Este órgano de competencia, la COFECE, acaba de hacer algo que lo considero contrario al interés nacional. Puede ser legal, pero es un acto bastante riesgoso para nuestra soberanía. Autorizaron una mina de litio, pasará a manos de una empresa de China sin informar al titular del Ejecutivo, cuando es muy claro que existe una política de defensa de estos recursos minerales. Pues sí, eso sí, hay que defenderlos. Señaló que se crearon estos organismos que son gobiernos paralelos, organismos satélites para llevar a cabo una política económica neoliberal. Lo mejor sería que no existieran. No solo nos ahorramos muchos recursos, sino que se fortalece el Estado Nacional, porque esas funciones las puede llevar a cabo el Poder Legislativo, el Judicial o el Ejecutivo. Ojalá se siga desmontando toda esta estructura burocrática, facciosa, sectaria, contraria al internacional, porque el Instituto de la Competencia está creado para maniatar a la Comisión Federal de Electricidad, a una empresa pública, para darle preferencia a particulares. Y pues sabemos que los grandes empresarios y el gran capital mundial es también súper abusivo. En eso tiene razón el presidente López Obrador. Pues lamentable. Y pues la falta de también civismo y de nacionalismo de muchos funcionarios, gobernantes y empresarios, ¿por qué no? Porque como mexicanos debemos de defender también nuestra nación. Esto está hoy en La Voz de Michoacán y el Diario Grande de México. Este gobierno hostiga continuamente a periodistas, dice Ricardo Rocha. Con una trayectoria de 50 años y tras haber incursionado en TV, radio y prensa, aún busca entrevistar a personalidades como Biden o el Púas Olivares. La población confrontada y en gran medida es culpa del presidente, afirma. Agente mata ladrón que intentó asaltarlo en calles de Iztapalapa. Un delincuente trató de sorprender a la gente para intentar despojarlo de sus preferencias. Bueno, fue en defensa propia. Vamos a ver qué dice la autoridad. Suma 19 millones de alumnos que ya regresaron a clases presenciales. Acá en el oriente, la mayoría de escuelas ya ha regresado. Michoacán registra 23 asesinatos en un día, segunda cifra diaria más alta desde el 2018. La entidad acumula en 6 días con 10 o más asesinatos durante febrero. Pues nota nacional, lamentablemente. Trabajadora de Sam's enamora a usuarios de TikTok y se vuelve viral. Policía someten a una mujer de la tercera edad por no presentar licencia en Pachuca. Al no presentar permiso para un establecimiento, la afectada de 62 años fue sometida en el suelo. Policías son suspendidas y autoridades municipales ordenan una investigación. Ojalá que sí, es un abuso. Fuerzas de seguridad rodean residencia del expresidente hondureño tras solicitud de extradición a Estados Unidos. Prácticamente, si está dentro, pues será llevado a Estados Unidos. Uno de los vecinos de la residencia, San Ignacio, en el oriente de Tegucigalpa, dijo a los periodistas que las fuerzas del orden le habían impedido el paso a él y a otros vecinos a su casa, lo que consideró como algo irregular. La idea de una guerra nos parece absurda, embajador ruso en México. El país aboga por la diplomacia. Son naciones de Occidente las que buscan desestabilizar, asegura. Gobierno de Putin no pretende atacar. La retirada de algunas tropas fue recibida con entusiasmo en Ucrania, cuyo ministro de Relaciones Exteriores, Kuleva, asegura que su país, junto a sus aliados occidentales, habían logrado impedir una nueva escalada rusa. Pues vamos a ver, para qué se torean, ¿no? Vamos a un corte y regresamos con notas regionales y locales.
Soy Leal, por primera vez llega a Morelia. Aladín, un musical lleno de magia, cantado en vivo. Teatro Morelos, este 6 de marzo, 2 funciones, 1 y 4:30 de la tarde. Preventa exclusiva en shopticket.com.mx. Informes al 44 93 86 68 14. Aladín, el musical. Bien, pues ya está con nosotros César Solís desde Morelia. Buenos días, César. Buenos días, Leonardo González, amables televidentes, un gusto saludarlos, pues comentarles que pues fueron derribados, fue derribado el monumento de los constructores ubicado frente al Complejo Deportivo Ejército de la Revolución y al final hacia la parte norte del acueducto, esto por integrantes del Consejo Supremo Indígena, ya que como fundamento dicen pues que no se puede seguir preservando la historia de la humillación y del sometimiento de los pueblos originarios, de los que fueron y siguen siendo víctimas de estos pueblos originarios. Así lo dieron a conocer algunos que participaron con cuerdas, con marros y todo lo que se pudo para poder derribar esta obra que fue realizada hace 7 años por el constructor Padilla, por el arquitecto Padilla Retana, y pues cerca de unos 100 integrantes del Consejo Supremo Indígena y de diversas comunidades, que fueron detenidos 24 de ellos, pero sueltos o absueltos el día de ayer en la noche, ya que iniciaron los bloqueos en la salida a Mil Cumbres, en el camino que va de Quiroga a Zacapo, a la altura de Santa Fe de la Laguna. Mientras tanto, la diputada de Morena, Gabriela Cáceres Blanco, dijo que no se puede seguir preservando un símbolo de humillación de los pueblos indígenas que siguen siendo humillados. Ella comparó que es como si le hicieran un monumento a un violador, como un ejemplo de que eso ya no debe de suceder. Señaló que los pueblos indígenas pues siguen luchando por su emancipación y por respeto a su dignidad. Y en otra información, comentarles que Poder de Base pues, salió con la suya. No solamente le dieron el puesto de titular a uno de los integrantes de Poder de Base llamado Lázaro Márquez Joaquín, sino que llevaron otros 8 nombramientos y pues fue el acuerdo que se tuvo ya muy avanzada la noche aquí en la capital michoacana. Y en otra información, pues la Secretaría de Educación en el estado, dijo que el próximo lunes, el 21 de febrero, van a, como de lugar, a iniciarse las clases presenciales en el nivel medio superior y superior en las escuelas públicas y privadas, eso sí, cuidando que si ven el más mínimo destello de contagios, pues avisar a las autoridades educativas, pero digo que en todo el estado se inicien las clases ya presenciales de cualquier manera. Así lo ha dado a conocer en un noticio que tenemos en nuestro poder, Medardo. Bueno, que lamentable pues esto. Mira, pudo haber habido 2 opciones en esto de la destrucción de este monumento, que ya aquí lo habíamos platicado hace tiempo, que efectivamente pues sí se veía humillados los indígenas al estar ahí agachados cargando esas losas de cantera, que los hubieran puesto al mismo nivel, las figuras, no postrados ahí los indígenas. Y la otra, hubieran hecho algún plantón para pedir que retiraran eso. Por ejemplo, Fray Antonio, aunque es de origen español, fue un gran humanista que ayudó a los indígenas en muchas acciones.
Entonces, pues también le dieron crán allí, aunque es una cuestión material, pues es un simbolismo que quizás no conozcan. Y por otro lado, el hecho de que hay ya una sistematización en crear cierta polarización dentro de los pueblos de ahí de la ribera de Pátzcuaro, los purépechas, que son pueblos con un gran misticismo y una gran cosmogonía, que no eran ni fueron nunca radicales en sus expresiones ideológicas, porque tenían una gran sabiduría y eran gente de paz, aunque sabían defender su reino con gran o más fuerza que los aztecas. Entonces hoy vemos que hay muchos liderazgos ahí aprovechándose y llevando ganancias de grupos radicales y de intereses personales, destruyendo una cultura y unas tradiciones que se deben de apoyar. Sí, fíjate que coincido bastante cuando tú dices que faltó tacto en la forma de hacer las estatuas. Sí se ve humillante, se ve sometedor. Creo que faltó, como dices, poner a la altura, que estuvieran trabajando en conjunto. Sí. Y otro de los aspectos que habla, pues, de que fue nada más cargarles a los nuestros, porque no se formaron brigadas heterogéneas, ¿no? Que también hubiera habido peninsulares en estas brigadas de la construcción, ¿no? Sí. Y efectivamente faltó un letrero que dijera, fue una situación en la que, pues, nuestros antepasados fueron los que pusieron la parte dura, y pues se dio un claro, no sé, algún claro abuso de los peninsulares que pues no integraron en las filas de estas brigadas, pues gente peninsular que le dio un sello, pues, de querer utilizar nada más a nuestros indígenas, ¿no? A nuestros antepasados. Y efectivamente hay diversos puntos, y como tú dices, lo malo de estas acciones es que haya una polarización, una intención de meterle sólido a nuestros pueblos originarios. Eso es lo malo, y esperemos que esto no sea un eco de lo que dijo el presidente de la República, que pues debía de darnos una disculpa España, y pues también hay que recordar que se le está escapando al presidente de la República, o de plano cree que el pueblo sabe, todo es ignorante. Hay que recordar que los orígenes son españoles, y pone que se está poniendo en claro que los españoles fueron los que nos cometieron y nos de alguna manera las obras que hicieron también era para ellos sobrevivir, que no se nos pase, porque también ellos necesitaban agua, necesitaban instrumentos para poder sobrevivir y desarrollar, pues dicen algunos, sus riquezas, y veían a la América que ellos veían como una forma de beneficiarse también. O sea, por una parte y por otro hay diversos puntos de vista, sí. Y por el otro, pues hay que recordar que también no eran muy nobles nuestros antepasados. Hay que recordar que los purépechas tenían sometidos a los matlapincas, los otomíes, los piringas, y pues los tenían sometidos a su disposición militar, económica y hasta cultural, ¿verdad? Así es, sí, es lo que te digo, pero reditúa mucho al populismo. Por ejemplo, aquí pues se ostentan como líderes, defensores de los indígenas, y les reditúa mucha popularidad y demás, cuando ni siquiera hacen nada por conservar las auténticas tradiciones, la gran cultura. Vemos cómo está invadido ahí de culturas ya muy estridentes, como lo es el consumo de estupefacientes, el alto consumismo de todo lo que es el capitalismo, que así es en todo el mundo, pero deberíamos de implementar ahí programas donde los jóvenes actuales que ya no están queriendo esas tradiciones purépechas, pues darles a conocer la bondad de las artesanías, de cómo pueden ganar muy buen dinero, de hacer también cultura, poesía, cine, en fin, tantas cosas, defendiendo las tradiciones de los purépechas y no nada más politizando ahí en una politiquería de gandallas. Así es, y para reforzar tu fundamento basta decirte que esos mismos que están detrás de los pueblos indígenas que los agitan son los que les dan maltrato cuando van a las instituciones de gobierno. Hay que tener muy en cuenta eso. Están atrás de ellos, pero también los tratan de manera humillante. A lo mejor no puede ser la generalidad,
pero muchas veces hay que recordar que los funcionarios pues, son políticos y justamente lo que señalan, yo le veo que esto sea, que tenga que en caso de ser así, y es una cuestión política, pues eso no va, que hay que defender no solamente a los indígenas, sino al pueblo de México y dejar que no se nos niñe, pues es en general, ¿no? Sí, vemos ahí con los mentados, estos, ¿cómo se llama? Toritos de papel y todo, pues todos andan, un montón de chavos que ni siquiera saben cuál es el origen, drogados y armando borlotes en las calles. Pues esas no son las tradiciones purépechas, hombre. Sí, así es. Fíjate que hay una época que a mí no me gusta mucho ahí sin Susan, no sé si ya lo había comentado, asustan mucho a los niños, salen unos vestidos aquellos como los artistas de los Ki, algunos vestidos de diablo, y verdaderamente es una ofensa, porque incluso algunos que andan disfrazados les pretenden tocar las partes, tanto hombres como mujeres, y asustan a los niños. Yo digo, no, como tú dices, no le veo yo alguna correlación histórica de la tradición, no me acuerdo en qué época se va, pero ya lo me tocó ir incluso pues ahora sí hasta la defensiva a Finsulsa, a Janitzio, donde yo no le encontré la correlación. Digo, van vestidos hasta de el famoso grupo de rock de los Is, algunos vestidos con disfraces de payasos, otros semejando a lo que se llama el demonio, otros vestidos echando a perder todo, hombre. Bueno, de todo tipo de cosas, menos que yo no le veo la correlación con las tradiciones, ¿verdad? Debe ser una tradición o un tiempo muy feo ir a Janitzio, ¿verdad? Sí, eso, habían de ser muy celosos de eso, de guardar todas esas tradiciones, el respeto, las bodas purépechas, toda una tradición hermosísima. Todo eso se está perdiendo por estos tipos violentos que muchos vienen incluso de otros estados, César, y han causado una desestabilización allí armónica de la parte purépecha de ahí el lago. Vienen de otras partes con sus ideologías de izquierda, socialistas, comunistas y demás, pero no es más que anarquismo, no es otra cosa, porque si fueran de veras con una conciencia de izquierda, estarían dando lo mejor de ellos a los demás. Sí, fíjate que en ese detalle nos tocó ir a cerca de 8 compañeros, entonces que íbamos un buen grupo, íbamos invitados por él, hace ya tiempo, estoy hablando unos 7, 8 años, íbamos acompañados, invitados a Janitzio a un evento, y justamente nos salieron estos monos, y afortunadamente pues estaba por ahí el jefe de tenencia, y le comentaba a uno de los líderes de estos grupos indígenas, le dije, oye, pues nosotros los colectivos agrícolas, le dije, porque pues eso no va. Dice, no, pues corrieron con suerte. Dice, si no, pues los hubieran aventado ya hasta al lago de Janitzio. Le digo, pero afortunadamente pues el jefe de tenencia llegó ahí con gente, pues que nos los quitó de encima, pero ya estaba la situación media caliente, que no tiene nada que ver con las decisiones de la... Sí, hombre, qué barbaridad ahí hay. Se necesita recuperar la cultura con maestros, no sé, este nuevo director, si vaya, que impusieron el grupo de, ¿cómo dijiste? La Acción Purépecha. Puedan rescatar eso con sabiduría, no con las vísceras, y crear más división y más degeneración de estas tradiciones. Sobre todo que ya lo hacen como truco, porque mira, ves tus niños a la entrada de Janitzio vestidos de vestidos tradicionales, pues lo hacen un ratito para sacar dinero, y después se quitan esa atuendo, sí. Se ponen ropa como la que tenemos cualquier otro de acá fuera de Janitzio, como que ya dicen, pues esta es una atracción y esto es de sacarle dinero, pero incluso algunos ya no visten diariamente con los atuendos que nosotros conocemos, ¿verdad? Sí, pues es el sincretismo, desafortunadamente es inexorable, pero repito, no se está respetando las tradiciones y las culturas, el arte, la artesanía, todo eso, en aras de populistas que han desquiciado la armonía allí en esta región. Sí, lo está degradando la cuestión lucrativa, y te podría dar muchos ejemplos de que esto ya es medido y es táctico. Por ejemplo, en Janitzio, y vaya, ya agarré el ejemplo a Janitzio, cuando ven que van un grupo de varias lanchas con norteamericanos, europeos, sacan a los pescadores a simular que están pescando con las redes
y porque dicen, bueno, aquí viene buen dinero, pónganse a hacer como que están pescando, pasa esas brigadas y inmediatamente pasa lo mismo, desmantelan las canoas, desmantelan estas redes y pues ya no lo vuelves a ver hasta que aparece otro grupo de extranjeros o de lanchas que presentan o que significan un buen número de turistas pues, que llevan o que se supone que llevan dinero, ¿verdad? Sí, bueno, pero se pueden hacer muy bien armadas, ¿no? Que den esa, no tanto, sino esa muestra de remembranzas de lo que era la tradición allí. Pero te digo, se van por otro lado después. Así es, ¿verdad? Lamentablemente te están degradando la cultura a veces. Bueno, a ver qué respuesta hay. No sé qué hayas esperado en estos días de los diferentes grupos ahí en Morelia, sociales y eso, respecto a eso. ¿Tú no has escuchado opiniones? Fíjate que sí, son opiniones encontradas con respecto sí. a esto. Y pues hay algunos que dicen pues que ya eso es cosa del pasado, que es lamentable que hayan tocado un monumento histórico que era atractivo de Morelia y pues que no debió de ser. Incluso yo hice, no sé si las imágenes que le tengo por ahí aparece donde hay las opiniones de algunos ciudadanos, unos están a favor, otros están en contra de la... Sí, te digo, no, es difícil saber ponerse en los zapatos de la gente de hace 500 años, si es difícil ahorita ponerse en la gente de los que convivimos, en la empatía. Creo que debemos de ver para adelante y dejar de estarnos ya preocupando de eso, conocer la historia, ¿por qué no? Esa no hay que olvidarla, pero tomando acciones propositivas para adelante, ¿no? Así es, eso es lo importante, Medardo, que hay que ver las cosas de manera muy razonable y objetiva. Gracias, César. Sí, nada más si me permites, sí. Fíjate que la Secretaría de Educación ha tomado como referente nuestro muro de Kaiser informativo y nos ha pedido que seamos el conducto en este caso en el Oriente, en todas las escuelas del Oriente, con maestros, con padres de familia, que a través de la agencia Kaiser Informativo ubicada en el Facebook, si tienen alguna necesidad, alguna queja de pintura, que una barra se les cayó, que hace falta un maestro, que necesitan una aula, anoten ahí, escriban a Kaiser Informativo en Facebook, si necesitan, tienen alguna necesidad, y la Secretaría de Educación a través de el área de planeación o del consejo o de las reuniones que tienen con la Secretaría de Educación, ven la posibilidad de resolverles a través de las unidades regionales esas necesidades que tienen. Es la página Kaiser Informativo en Facebook de Medardo. Muy bien, bueno, ojalá que haya respuesta, ¿no? Sí, la gente, pues ahora sí, si tiene alguna necesidad, te repito, hay escuelas allá en el Oriente, me imagino que les hace bastantes falta pintura, que les hace falta la construcción de un salón, alguna barda, butacas, oye, los maestros que lo hagan a través de Kaiser Informativo. Bueno, vamos a hacer esto a nombre de... Fui al inicio de labores presenciales a una secundaria de reciente creación, secundaria técnica 151, y todavía tiene allí aulas de palitos, ¿tú crees? Y no tiene luz. Pues que lo anoten ahí y nosotros se lo hacemos llegar a la Secretaría de Educación, lo hacemos extenso. Justamente ayer me convocaban en la Secretaría de Educación y nos pedían que les apoyáramos en ese sentido, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí tomas en cuenta eso. Sí. Yo voy a decirles a los directivos eso. Sí, que escriban ahí en Kaiser Informativo con KAISR, Kaiser Informativo, que busquen en Facebook y ahí pongan el nombre de la escuela, dónde está ubicada, de qué municipio y cuáles son las necesidades. Tal vez no todos se lo resuelvan, pero la Secretaría de Educación está enterada ya de alguna u otra forma a través de Kaiser Informativo, ¿verdad? Muy bien. Gracias, César. Un gusto saludarlos como siempre y estamos al pendiente, ¿verdad? Que estés bien, gracias. Bueno, pues ahí tienen a César Solís desde Morelia, Michoacán. Vamos con las notas regionales y locales, pero antes vamos a comentar esto que dijo Alejandro Macías, este médico especialista en virus. Me gusta mucho este mensaje que compartió en relación con los médicos generales. Dice: es difícil ser un buen especialista.
pero es aún más difícil ser un buen médico de práctica general, un médico general. Ahí tienes que saber de todo. Todos necesitamos un buen médico general para nuestras familias. Debemos darles el prestigio y la remuneración decorosa que antes tenían. Y es muy cierto, ¿eh? Los médicos generales o los médicos familiares a veces no los valoramos. Claro que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y el primer médico, usted acostúmbrese a tener un médico que decimos de cabecera, ¿no? Que los vaya conociendo a sus hijos, a sus nietos, que vaya viendo ahí cada que hay algún problemita de salud. Pues quién más que un médico general. Los médicos generales profesionales y éticos, pues lo que hacen cuando ya es una materia de salud más complicada, ellos a su vez los refieren a ustedes o los mandan con un médico especialista. Eso no quiere decir que él sea ignorante, sino que simplemente para ciertas enfermedades muy especiales forzosamente se necesita un especialista que ya se dedica a estudiar únicamente ese tema que está aflorando en la salud de nosotros. Va usted con el especialista, ya le indica esto, tratamiento y lo conducente. Pero no quiere decir que el médico general sea ignorante. Bien lo dice aquí este comentario. Dice: es difícil ser un buen especialista, pero es aún más difícil ser un buen médico general. Ahí tienes que saber de todo, aunque sea un poco, pero de todo. Y esto es de gran ayuda dentro de la sociedad. La sociedad necesitamos ir con el médico familiar, el médico que conocemos, el médico amigo, y ya una vez que se haga el estudio, el diagnóstico y que el médico pueda decir, bueno, pues con este tratamiento tú puedes aliviarte, excelente, ¿no? Yo creo que eso es lo que busca todo médico, aliviar la salud. Y en caso de ya ser una cuestión ya más complicada, pues tiene que ser, es más, los mismos especialistas en el corazón, un cardiólogo, dice, no, pues tu problema es un problema de tipo, vamos a llamarle gástrico, pues te voy a mandar con un gastroenterólogo. Los mismos especialistas, los que tienen ética. Entonces, como siempre, reconocer esa gran labor que hacen los médicos generales. Bueno, por otro lado tenemos información, ya lo dábamos ayer por la noche, hoy lo repetimos, el gobernador de Michoacán. ¿Por qué? Porque afecta a la economía michoacana, nos afecta a todos, a los que vivimos acá en el oriente, en la costa, en donde sea, este problema de la suspensión de importaciones que declaró Estados Unidos de aguacate mexicano. Bueno, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, acordó con la Embajada de Estados Unidos en México y con la Asociación Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, la APEAM, iniciar una serie de reuniones de trabajo con el propósito de restablecer la exportación del fruto. Este domingo, el gobernador dialogó con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y con Armando López Orduña, director general de APEAM, con quienes acordó una serie de reuniones durante los próximos días para analizar y evaluar las condiciones en torno a la cosecha, empaque y exportación de aguacate michoacano.
Ramírez Bedoya refirió que existe una voluntad de todas las partes para levantar la medida precautoria que llevó a suspender la cosecha y envíos de aguacate a Estados Unidos, por lo que el lunes y martes se definirá una ruta de trabajo para ofrecer garantías de salvaguarda a la integridad física de los oficiales e instalaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos aquí en Michoacán. Anticipó que el próximo miércoles se llevará a cabo una reunión con representantes de Estados Unidos para evaluar la reanudación de las exportaciones de aguacate michoacano a Estados Unidos y reactivar la industria que genera alrededor de 300,000 empleos. Fíjense nada más el tamaño de esta industria agrícola. El gobernador recordó que desde antes de que se aplicara la medida precautoria, la Secretaría de Seguridad Pública había estado apoyando al sector aguacatero con operativos para proteger el corte y el traslado de producto, por lo que la dependencia mantendrá las medidas de vigilancia para dar certeza al personal de Estados Unidos en el desempeño de sus labores. Esperemos pues que pronto tengamos estos resultados. Bien, tenemos también recordarles que pueden seguir realizando su trámite de reemplacamiento. En un momento más vamos a tener información que nos pedía uno de nuestros televidentes. Esperemos que nos respondan, porque ayer hicimos la solicitud de información en relación con lo que está aconteciendo al no tener las placas. Pues que no las pidan, no recojan las placas hasta que no las tengan para darlas al tiempo y ellos puedan transitar, porque en el caso de Tlalpujahua, que en el transporte público les toca entrar al Estado de México y al no portar las placas, pues hay infracciones y, como siempre, la extorsión, ¿no? Entonces esperemos que hoy mismo nos den esta respuesta. Quedaron de hacerlo allá en la Secretaría de Finanzas. Bueno, ya está abierta la convocatoria al Premio Estatal del Mérito a la Igualdad de Género Presea Heréndira 2022. Regístrese en herendira2022@gmail.com o en las instalaciones de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Consulte la convocatoria en CI Mujer, aquí lo tenemos, Premio Heréndira al Mérito a la Igualdad de Género Presea Heréndira. Ahí viene herendira.cimujer2022@gmail.com. Ahí podrá usted tener más información sobre este premio. Bien, tenemos más información. Las jornadas de vacunación continúan en todo el estado, contando el día de hoy 6 millones de dosis aplicadas. Les invitamos a seguir pendientes de las fechas y los módulos de aplicación, pues debemos protegernos de los contagios hoy más que nunca. Efectivamente, Tlalpujahua nos recomienda, el Ayuntamiento de Tlalpujahua, mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 40 segundos, utilizar gel o con base de alcohol al 70% varias veces al día y usar cubrebocas durante la jornada laboral y en la vía pública, en las escuelas principalmente. Son las principales recomendaciones para prevenir contagios COVID-19 y sus variantes ante el retorno a las actividades diarias. Todas estas recomendaciones pues siguen siendo efectivas, como desde el principio se ha dicho. No sabemos si nada más fue un único día en Angangueo la campaña de esterilización gratuita. Estaremos informándoles. Bueno, ustedes pueden acudir allá en Angangueo a la oficina de Desarrollo Social y Humano de Angangueo, que está ubicado a un costado del Auditorio Municipal, allí en la tercera oficina al fondo, a un lado de la biblioteca, de 4 de la mañana a 4 de la tarde. Infórmese, únicamente debe llevar su credencial de lector, su mascota,
Y es importante saber que hay que apartar lugar para esta aplicación de la operación de esterilización en sus mascotas, perros y gatos. En más información tenemos de Zitácuaro, Michoacán, para continuar enfrentando la pandemia por COVID-19 y romper la cadena de contagios en conjunto con la Jurisdicción Sanitaria número 3 y COEPRIS. Reafirmamos el despliegue de 45 promotores del bienestar, antes guardianes de la salud, quienes se encargarán de vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias para el desarrollo de las actividades comerciales, sociales y económicas en el municipio. Articulamos esfuerzos con distintas instituciones e instancias para garantizar un municipio más saludable, esto en Zitácuaro. Bien, estamos localizando más información. Bueno, ya hablamos sobre los empacadores. Y por otro lado, gobernadores emanados, vamos a ver, los gobernadores y gobernadoras emanados del Movimiento de Transformación se manifestaron en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador en reforma eléctrica y la revocación de mandato, con evidencias irrefutables de que por primera vez en mucho tiempo se tienen estos cambios. Bueno, ya lo habíamos comentado, en el municipio de Tlalpujahua, leer es una actividad que desarrolla la imaginación y nos introduce en un mundo mágico. El gobierno municipal anuncia la apertura de la Biblioteca Municipal Gildardo Lica Gavilán. El horario de servicio es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Como siempre, la educación es importante y la lectura más. Bien, vamos a un corte y regresamos. Con 42 años de experiencia, la Universidad Vasco de Quiroga se fortalece y expande sus horizontes en otros lugares de México y los Estados Unidos. Tenemos preparatoria, licenciaturas y programas de maestría presenciales y en línea para que no dejes de prepararte y ampliar tus conocimientos. Visítanos en nuestra unidad de Ciudad Hidalgo o en el Quiroga College de Chicago para nuestros paisanos en los Estados Unidos. Conoce nuestros programas de intercambio internacional y de becas, así como nuestras instalaciones, claustro de profesores y el prestigio que nos dan estos 42 años de vida.
music on feels definitely alright. Loving in LA, make it dirty alright. Bien, pues seguimos invitándolos a todos los michoacanos y no michoacanos, también a los que nos visitan, los que llegan a Michoacán, a que acudan a la Casa de las Artesanías en Morelia, que está ofreciendo grandes descuentos en todas sus piezas. La tienda se ubica en el centro de Morelia, allí frente a la plaza de a la iglesia de San Francisco. Es la Casa de las Artesanías del Instituto de Artesano Michoacano. Ofrece a sus clientes y público en general rebajas del 5, 10 y 15% de descuento en todas las creaciones artísticas. Los descuentos son en las diferentes ramas artesanales como alfarería, textil, cobre, instrumentos de cuerda, perfilado en oro, joyería, entre otras, que las y los compradores podrán elegir piezas ubicadas de los más de 6,000 productos que se tienen a la venta. Asimismo, podrán adquirir un sinfín de artículos, entre ellos collares, guanengos, rebozos, vestidos, zapatos, vajillas, comedores, salas, bateas, guitarras, colchas, artículos de madera para uso en la cocina, entre otras muchas más. La tienda, repetimos, se ubica en el centro de Morelia, frente a la Plaza Valladolid, a un costado del Templo de San Francisco, con horario de lunes a domingos de 10 a 18 horas, y todos los visitantes deben seguir con los protocolos sanitarios como el uso de cubrebocas y ponerse gel antibacterial antes de ingresar a las tiendas y al salir. Bien, en más información tenemos aquí acompañado, tenemos este comentario que nos hace, se nos fue un poquito pero aquí se los vamos a dejar. Algo de desintoxicación del organismo. Esto lo hacemos en Profeco, pero en esta ocasión, por tratarse de un tema muy importante, que es la desintoxicación, vamos a ponérselas aquí, nada más que nos está tardando un poco. Vamos a ver, ya lo tenemos aquí, allá nos lo ponen, por favor. Es el uso de los probióticos. Muchos pues a veces no le tenemos confianza a esto. Pues esta persona nos lo va a comentar así en una forma rápida y como cultura general de salud. Con gusto se las tenemos. ¿Nos dices a qué horas? Sí, ya. ¿La pongo o tú la pones? Adelante. Vamos a hablar sobre los alimentos prebióticos y probióticos. Vamos a ver cuáles son. Y también vamos a hablar de cómo se toma un complemento, un suplemento nutricional que contenga probióticos y prebióticos. Venga, empezamos. Hola, soy Rafa Víquez, de Centro Dietético Víquez, el canal donde os hablamos de nutrición, de plantas medicinales, de remedios naturales y todo lo que tenga que ver con llevar un estilo de vida saludable. Y esta es la segunda parte de un vídeo que hice hace algunos días sobre los prebióticos y los probióticos. Vamos a recordar un poco la diferencia entre ambos. Los prebióticos son la comida de la cual se alimentan los microorganismos. Y los probióticos son los microorganismos en sí, los microorganismos que componen la flora intestinal. Al hacer la digestión, el alimento llega en primer lugar al estómago. Desde el estómago pasa al intestino delgado. En el intestino delgado tenemos una serie de cositas que se llaman vellosidades intestinales. Ahí se absorben los nutrientes y pasan a la sangre.
pero hay determinados nutrientes que no pueden ser absorbidos por esas vellosidades intestinales porque son demasiado largos y no caben por ellas. Y entonces siguen su camino hacia el intestino grueso, hacia el colon. No son absorbidos y siguen hacia el colon. Estos nutrientes son un tipo de hidrato de carbono, un tipo de fibra presente en determinados alimentos vegetales. Se trata de la inulina y de los fructooligosacáridos, o abreviado FOS. La inulina y los FOS son fermentados por los microorganismos del colon y se produce un crecimiento de la flora, fruto de esa fermentación. ¿Y cuáles son los alimentos ricos en inulina y en FOS? Al tratarse de una fibra, tanto uno como otro, pues van a ser alimentos vegetales, no existen en los alimentos de origen animal, solamente existen en alimentos vegetales. Son los siguientes: la alcachofa, el plátano, los espárragos, la avena, el ajo, la cebolla, los puerros, la raíz de achicoria y después dos plantas que normalmente las vais a encontrar para hacerlas en infusión, que son la bardana y el diente de león. ¿Y cuáles serían los alimentos probióticos? Aquellos que contienen algunos de los microorganismos que componen la flora bacteriana. Pues son los siguientes. En primer lugar, el kéfir. El kéfir es un alimento producido con la fermentación de la leche. Contiene levaduras y bacterias. Las bacterias más importantes que contiene el kéfir pues son los Lactobacillus, los Lactococcus y los Leuconostoc. Ya hemos hecho un par de vídeos hablando sobre el kéfir, que si estáis interesados pues podéis verlo en nuestro canal. ¿Y qué cantidad se puede tomar de kéfir al día? Pues de media pues unos 200 mililitros, que es como un vaso, la cantidad de un vaso. Después tenemos al yogur. El yogur pues también es rico en algunas bacterias como los Lactobacillus y los Streptococcus. Y lo importante para tomar el yogur, una cosa que os recomiendo para que sea un alimento sano, al igual que con el kéfir, es tomar una leche de calidad. Si puede ser de de ganadería ecológica, pues mucho mejor. También podéis encontrar yogures de vegetales, como el yogur de soja, por ejemplo, también el yogur de coco. Se han añadido bacterias a la leche de coco o a la leche de soja y se obtiene un yogur con las mismas propiedades que el yogur obtenido de la leche animal. Otro alimento probiótico, la kombucha. La kombucha es una bebida refrescante que está compuesta por un conjunto de bacterias y levaduras que fermentan un té. Estas bacterias son las Acetobacter, las Gluconacetobacter y los Lactobacillus. El resultado de esta fermentación es, como he dicho antes, una bebida refrescante que contiene gas, tiene un sabor bastante agradable, entre sidra y refresco. Normalmente pues se le añade azúcar para hacer esta fermentación, pero cuando te vas a beber la kombucha, el azúcar ya ha sido transformado por las bacterias, con lo cual la bebida final no contiene azúcar. ¿Qué cantidad de kombucha se puede tomar al día? Pues 1 o 2 vasitos, 200, 400 mililitros, una cosa así, está bien, es una dosis media que se puede tomar sin ningún problema. Otro alimento probiótico, el chucrut o col fermentada. En este caso la fermentación es llevada a cabo por bacterias, no por levaduras. Las principales son los Lactobacillus y los Leuconostoc. El chucrut tiene un sabor entre agrio y ácido y se puede añadir a ensaladas o como guarnición de cualquier plato. Después tenemos al miso, que es un alimento procedente de la fermentación de la soja por el hongo Aspergillus oryzae. En japonés se conoce como koji, este hongo. El miso hay que añadirlo siempre al final de la cocción porque se puede destruir sus propiedades con el calor. Sus propiedades probióticas pueden verse alteradas con el calor de la cocción. Entonces yo lo que recomiendo es que paráis el fuego en la propia olla y se le añade una cucharada por cada plato, por cada persona que vaya a comer. Por cada plato una cucharada sopera de miso. Vamos a hablar ahora de los suplementos probióticos. Los suplementos probióticos, una cosa buena que tienen es que suelen tener asociados prebióticos. Es decir, en el mismo producto vais a encontrar el probiótico más el prebiótico. Una cosa importante al elegir un probiótico es que elijáis uno que tenga una amplia variedad de cepas bacterianas, una amplia variedad de bacterias. Cuanta más variedad de bacterias, pues mucho mejor, mucho más efectivo será. Y si puede tener el mayor número de millones de bacterias posibles, también más efecto va a tener. También muy importante tomar el probiótico con el estómago vacío, para que no se pierda los microorganismos con los ácidos de la digestión. No se pierda nada por el camino, llegue intacto al colon, que es donde tiene que realizar su función. Entonces siempre fuera de las comidas, o media hora antes de las comidas principales, o a media mañana, a media tarde, con el estómago vacío y un poco de agua.
Y una pregunta, que siempre me hacen la misma pregunta en todos los vídeos que hago. ¿Qué cantidad debo tomar al día? Pues lo que marca el laboratorio, porque no va a tener la misma concentración un determinado producto de un laboratorio que otro. Va a variar el número de millones de bacterias que contenga cada uno y la variedad de cepas que contenga cada uno. Entonces os tenéis que atener a lo que diga el laboratorio. Si te pone una capsulita, pues una capsulita al día. Si son dos cápsulas, ¿vale? Siempre con el estómago vacío, eso sí. Estos suplementos probióticos pues los vas a encontrar en dos formatos. Los vas a encontrar habitualmente en cápsulas o en sticks, en sobrecitos, en polvo. La efectividad va a ser la misma, ya lo que prefieras. Si prefieres tomarlo en cápsulas, quizá para viajes sea un poco más cómodo llevarlo en forma de cápsulas. Pero bueno, si prefieres en sobrecito porque te cuesta tragar lo que sea, en sobrecito perfectamente lo puedes tomar. En cualquiera de los dos formatos va a ser efectivo. Imagínate que lo has comprado en cápsulas y dices, ay no, es que la cápsula me cuesta mucho trabajo tragarla, o por la razón que sea no te gusta tomar cápsula. Pues una cosa que puedes hacer es abrir la cápsula y echar el contenido en un vaso de agua o medio vaso de agua. Lo echas, lo remueves un poco y te lo bebes. Se puede hacer perfectamente. Se quita la cápsula y te tomas solo el contenido de dentro, que es lo que importa. En cuanto a su seguridad, ¿son los suplementos probióticos seguros? Pues son bastante seguros. Hay muy pocos casos de personas que tengan efectos secundarios. Prácticamente nadie presenta efectos secundarios cuando toma probióticos. Lo pueden tomar hasta niños. Hay productos especialmente dosificados para los niños. Yo a mis niños, incluso siendo muy pequeñitos, le he dado probióticos cuando han estado malos con diarrea. Le he echado una capsulita, incluso de adultos, en agua, en el biberón, y han ido tomando poquito a poco del biberón y lo han tomado sin ningún problema. Una pregunta que puede surgir: ¿se puede tomar el probiótico siempre? ¿No hay un tiempo límite para tomarlo? Pues sí, se puede tomar sin tiempo límite. No hay ningún tiempo, ningún periodo específico para que tomes el probiótico. Ni puedes establecer un descanso si tú quieres, pero se puede tomar a diario. Yo de hecho tomo todos los días una cápsula de probiótico a diario, porque aumenta mis defensas, evita fermentaciones intestinales, mejora mi digestión, etc. Otro mito que existe alrededor del probiótico, que he visto a mucha gente que piensa esto: si tomas el probiótico, tu organismo va a dejar de generar la flora intestinal, va a dejar de generar esos microorganismos, se va a volver perezoso y va a dejar de generar esos microorganismos, esa flora. Pues esto es totalmente incierto. Eso es totalmente incierto. El hecho de tomar un probiótico no hace que tu organismo deje de fabricar flora intestinal. No se va a volver más vago y va a dejar de fabricar su propia flora. En ese sentido podéis estar totalmente seguros. Si te ha quedado alguna duda, alguna pregunta, puedes dejarla en la sección de comentarios que hay debajo de este vídeo. Si te gustó el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale a la campanoide, porque así YouTube te avisará cuando subamos un nuevo vídeo, porque no deberías perdértelo, que va a estar muy interesante. Y no es porque los haga yo, ¿eh? Venga, hasta luego. Bueno, pues ahí tienen estas recomendaciones. Esperemos que haya sido de su provecho. Y nos quedan muy pocos calendarios, 30 pesos, calendarios gigantes. Nada más nos quedan 7 calendarios, ya queremos terminarlos. Por eso lo estamos dando a 30 pesos. Son calendarios gigantes que traen en la parte posterior varias informaciones como las carreteras de México, kilometrajes, primeros auxilios, en fin, datos muy importantes. Últimos calendarios aquí en TV Monarca, solo cuestan 13 pesos, calendarios gigantes. Que pasen un bonito martes, cuídense de las corrientes frías. Allá en los controles técnicos está Adrián Garfias, está Alan, y en el transcurso de la mañana estaremos entrevistando a la diputada federal, no es diputada local, me están comunicando, a ver, vamos a ver para confirmar eso. Bien, Liz Hernández estará con nosotros aquí en el estudio en una entrevista en unos minutos más. Mientras tanto, continuamos con la programación normal. Que pasen un bonito martes.